¡14 años! ¡Tengo 14 años! ¿Qué hiciste? ¡Nada! ¡Protestar! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda! ¿Qué quieren? ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar! Ahí habla. Gas, güey. Sí. Noviembre de 2025. México está a punto de explotar. A continuación vamos a desentrañar la crónica de cómo una generación armada con redes sociales y un profundísimo hartazgo llegó a paralizar al país entero. Todo arranca con un sonido, el de vallas metálicas que simplemente no aguantan más la presión de miles de personas. Y justo después, una nube que lo empieza a cubrir todo, que pica, que arde en los ojos, en la garganta. De repente, el caos tiene un olor muy particular. Bueno, vámonos directo al epicentro de todo. Es 15 de noviembre, estamos en el Zócalo de la Ciudad de México. Y esto, hay que decirlo, ya no es una manifestación. Es un verdadero punto de quiebre. A ver, imaginemos la escena por un momento. Son miles de jóvenes empujando súper coordinados hasta que ese muro de metal que protege Palacio Nacional, pues, se viene abajo. La respuesta, claro, es inmediata. Escudos, gases lacrimógenos, el estruendo de los petardos. Es el poder del Estado y el poder simbólico chocando de frente, sin filtros. Y como en toda batalla, siempre hay un salto. Pero ojo con los números, porque dicen mucho. 100 policías heridos contra 20 civiles. Esta desproporción ya por sí sola nos cuenta una historia muy clara sobre la naturaleza de la confrontación que se estaba viviendo. Una furia de ese tamaño, de esa magnitud, no nace de un día para otro, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue la gota que derramó el vaso? Para entenderlo, tenemos que echar el reloj un poco para atrás. Nos vamos
2 semanas antes, a un evento que sacudió Michoacán, pero que se convirtió en la mecha que terminó por encender la pradera a nivel nacional. El punto de inflexión, el momento clave, es el 1 de noviembre, el asesinato de Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan. Lo que empieza como un grito de justicia muy local, allá en Michoacán, en cuestión de días se transforma en una convocatoria masiva en todo el país. Y es que Manzo, hay que entenderlo, no era un político cualquiera. Como bien dice esta manifestante, la gente lo veía como alguien que de verdad se atrevía a enfrentar al crimen organizado. Por eso su muerte no se sintió como un ataque a un funcionario, sino como un ataque directo a la esperanza de un México más seguro. Pero el asesinato de Manzo fue solo el detonante. El combustible, la gasolina, ya estaba ahí, acumulándose desde hace años. Y todo eso se puede resumir en una sola y poderosa palabra: hartazgo. Y es así como nace un movimiento que se autodenomina Generación Z. Pero cuidado, esto no es un tema de edad, es más bien un estado de ánimo. Se definen a sí mismos como la generación que heredó todos los problemas, pero a la que ya se le acabó la paciencia. Su lema, su grito de guerra, es clarísimo y retumba tanto en las calles como en las redes. No se trata de apoyar a un partido o a otro, no. Se trata de una enmienda a la totalidad, un rechazo a todo el sistema político. Y es por eso que sus demandas van directo al hueso del problema. O sea, no están pidiendo favores, están exigiendo derechos básicos. Poder vivir sin miedo, que los crímenes se castiguen, saber en qué se gasta el dinero público y, quizá lo más importante, tener un futuro posible en su propio país. Pero aquí es donde la historia se parte en dos. Porque mientras el movimiento iba creciendo, también crecía la batalla por definir qué era y, sobre todo, a quién representaba realmente. Por un lado, estaban los jóvenes en la calle, usando sombreros en honor a Manzo, viéndose a sí mismos como un despertar ciudadano, algo orgánico. Del otro, la versión oficial, que decía que todo era una campaña orquestada por la oposición, inflada artificialmente por millones de bots. Entonces, ¿era una protesta genuina o un golpeteo político? La conversación nacional se polarizó por completo. Y esto es clave para entender la magnitud del asunto. El incendio no se quedó nada más en la capital. La convocatoria del 15 de noviembre encontró eco en muchísimos rincones del país. Más de 55 ciudades. Pensemos un segundo en la logística, en la capacidad de movilización que implica un número así. Claramente, el descontento no era un fenómeno aislado, era ya una red que conectaba a todo el país. Pero a ver, fijémonos bien en esto, porque el mapa de ese descontento no era parejo. Mientras en la Ciudad de México marchaban 17,000 personas y en Aguascalientes 5,000, en lugares como San Luis Río Colorado, en Sonora, apenas se juntaron 8. Esta disparidad nos dice muchísimo sobre dónde estaba ardiendo con más fuerza el movimiento. Con un país así en vilo, pues era inevitable que los ojos del mundo voltearan a ver qué pasaba. Las protestas en México se convirtieron en noticia internacional. Y lo que vieron fue una especie de rompecabezas. Dependiendo del medio que se leyera, la historia era completamente distinta. Para unos, era una lucha contra la corrupción. Para otros, una guerra de bots. Para algunos más, simple violencia callejera o el frío saldo de heridos. No hubo para nada un consenso global. Y más allá de los medios, organismos como Amnistía Internacional pusieron el dedo en la llaga. No solo hablaron de la represión en las marchas, sino de la raíz del problema: la incapacidad del Estado para frenar al crimen organizado. Justo la razón por la que mataron a Carlos Manzo. Así que llegamos a la pregunta final, que es inevitable. ¿Qué fue realmente el levantamiento de noviembre? ¿El grito auténtico de una generación que se sentía acorralada o una sofisticada arma política? Quizá la verdadera pregunta no es cuál de las dos versiones es la correcta, sino qué pasa en un país cuando miles y miles de jóvenes sienten que protestar, incluso con violencia, es la última opción que les queda. Hola, gracias por ver Aprende IA con IDEA. Espera nuestro próximo video. Seguro te va a ayudar. No te olvides de suscribirte y regalarnos un me gusta. Ojalá puedas compartir nuestro contenido en tus redes sociales. Saludos y hasta la próxima.